Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente Noboa dispuso la aplicación de una tasa de seguridad del 30%, tal como lo hemos informado, y esto a las importaciones provenientes de Colombia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y de Comercio de Colombia, para hablar sobre esto que ha sido noticia y es motivo ya de reacciones y debate, principalmente entre Colombia y Ecuador. El arancel de 30% que pone o no en riesgo el intercambio comercial con Colombia. El presidente Noboa ha dicho que no hay riesgo del comercio bilateral, pero ¿cuál es la posición de Colombia? Vamos a revisarlo de inmediato. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Fausto, un saludo muy especial, un saludo a todos los televidentes y oyentes de FM Mundo. Grato estar así con ustedes esta tarde y un saludo a todo el Ecuador. Y una de las primeras preguntas que creo que nos hacemos, quizá la lógica nos dice que sí, pero el presidente Noboa ha dicho que él descartó que el nuevo arancel implique una afectación al comercio bilateral. ¿Lo ven así desde Colombia? No, yo creo que desde cualquier lugar del mundo lo verían igual. La aplicación de un arancel del 30% a productos que pueden tener competencia con otras naciones, con otros productos, pues es un factor que le resta competitividad y que evidentemente afecta a las exportaciones. Piense usted que buena parte de la exportación colombiana al Ecuador se asocia al sector industrial, equipos eléctricos, farmacéuticos, equipos químicos, productos químicos, fungicidas, todos esos productos. Pues alguien tiene que pagarle el arancel y lo tiene que pagar o el consumidor final o lo tiene que pagar el exportador o una mezcla. Luego, evidentemente, pues esto no sale gratis. Como dicen los americanos, there is no free lunch. Normalmente hay costos al almuerzo. Ahora bien, esto trae también consigo no única y exclusivamente un impacto económico, sino político para los dos países. Yo creo que sobre todo tiene un impacto político. Y yo debo decir una cosa, y lo digo abiertamente, yo creo que hay una dosis de realidad en la posición del presidente Noboa en el sentido de que Colombia tiene que actuar más activamente contra esas bandas criminales del narcotráfico, de la minería ilegal que actúan en la frontera. Y realmente a Colombia le ha hecho falta mucha actuación en este frente. Habiendo dicho lo anterior, yo también creo, Fausto, que esta decisión del gobierno ecuatoriano es abiertamente ilegal, contrario al acuerdo de Cartagena y a lo que se ha acordado en la CAN. Esto no tiene precedentes y claramente es violatorio de este modelo de libre comercio de la CAN. Pero creo que al final, desafortunadamente, los mensajes tampoco ayudan porque desde la perspectiva política esto puede abrir una grieta en dos naciones hermanas, dos naciones que han tenido muy buena relación. Lo tuvimos en su momento cuando yo era ministro de Comercio y siempre he creído que el Ecuador es un socio clave, comercial importante, de inversión también con Colombia, y hay una relación mutua en donde hoy hay una balanza superavitaria Colombia, pero también el Ecuador es protagonista de las exportaciones hacia nuestro país. Ahora, es importante también, el presidente Noboa ha dicho que se mantendrá esto hasta que exista un compromiso de Colombia para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, minería ilegal, entre otros. Ahí vemos también un poco, es verdad que falta contundencia quizá por parte de Colombia, pero en este contexto, y ya vamos a hablar exclusivamente de la coyuntura, esto se considera como una retaliación por parte de Ecuador, más allá de la imposición de esta tasa de seguridad que se la ha denominado así, pero la lectura desde Colombia es que hay una retaliación sin que haya mediado un diálogo previo respecto de estas necesidades. Desde el punto de vista de la CAN, claramente es una medida retaliatoria, es una medida de un arancel castigo, si se quiere, es una medida punitiva desde el punto de vista arancelario. Justo por eso es ilegal, porque en la CAN no está eso permitido. Sin embargo, también yo creo que el reclamo político, por eso lo dije, es un reclamo válido y creo que Colombia tiene que actuar y creo que las autoridades de defensa de nuestro país tienen que actuar y tienen que responder a un reclamo legítimo del presidente Noboa. Lo que no es legítimo es acudir a aranceles retaliatorios o aranceles castigo para solucionar un problema político de seguridad cuando eso afecta económicamente
a Colombia y al Ecuador, porque es que imagínese usted el Ecuador, si hay una medida retaliatoria como esta en materia de energía o de productos de medicamentos, pues muy seguramente puede haber un impacto en precios a nivel ecuatoriano y eso va a afectar a los consumidores. Puede haber algunos de esos productos que no se consigan tan fácilmente en otros lados, luego puede haber una suerte de desabastecimiento y de aumento de precios. Entonces, también se afecta el consumidor ecuatoriano, así como se afecta el fabricante exportador colombiano. Hablamos de los efectos legales a nivel internacional y ahí, por ejemplo, también podríamos hablar de esta medida, esta decisión por parte del gobierno ecuatoriano compromete los acuerdos bilaterales previamente firmados, previamente acordados, para redundar con estas palabras, entre Ecuador y Colombia. ¿Hay ya o podría esto también más adelante determinar una tensión diplomática? Sí, va a haber una tensión diplomática. Yo creo que esto ya abre una tensión diplomática entre las dos naciones. Ojalá no se manejen a través de trinos, sino a través de lo más importante que funciona en estos casos, que es diplomacia, diplomacia y más diplomacia. Los canales diplomáticos tienen que activarse y seguramente pues el gobierno colombiano yo creo que ya demandó ante la Secretaría General de la CAN, me imagino, y esto puede dar lugar a que la CAN actúe de manera inmediata para hacer retroceder al Ecuador con estas medidas, porque es que al final esto en un escenario del Tribunal Andino de la CAN puede dar lugar a sanciones significativas sobre el Ecuador. ¿En qué medida compromete los acuerdos bilaterales? Me refiero a los que están en plena vigencia. Porque de alguna manera, pues esto rompe o tensiona la relación. Entonces, en la medida en que está el mensaje con el anuncio del arancel castigo, pues puede detener algunos otros acuerdos que puedan existir entre las dos naciones, puede detener procesos de inversión que pueden darse de Colombia al Ecuador o de Ecuador a Colombia, puede afectar la confianza para el inversionista privado, puede en general pues enrarecer una relación que yo creo que ha sido, como lo dije antes, una buena relación. De su experiencia como exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, ¿es impugnable esta decisión y ante qué instancias podrían hacerlo? Me refiero concretamente desde Colombia, dado el malestar por la decisión. De inmediato, esto ya seguramente debió haber dado lugar, o si no, seguramente en los próximos días seguramente pasará, a menos que se solucione por la vía diplomática, a la demanda o pues el reclamo ante la Secretaría General de la CAN, y la Secretaría seguramente va a actuar, y va a actuar relativamente rápido, creo yo. Obvio, el Ecuador podría mantenerse en su posición violando los acuerdos de CAN, y ahí es donde seguramente tendrá que intervenir el Tribunal Andino, y el tribunal puede, al final de esto, aplicar sanciones al Ecuador. Vamos a los efectos ya en concreto. ¿Qué tipo de productos o cuáles son los sectores de mayor sensibilidad en un contexto de esta imposición de los nuevos aranceles? Normalmente el comercio radica principalmente en manufacturas, alimentos, medicamentos. Son los tres sectores principales. Hay otros sectores quizá que puedan verse afectados. Y hablamos también del tema de energía. Vamos a topar más adelante precisamente porque ya es uno de los primeros efectos que se siente con las decisiones por parte de Colombia. La primera de ellas seguramente es en el sector de energía, porque ha sido un sector protagónico en esta relación. Y eso pues va a significar seguramente o un sobrecosto para el ecuatoriano o el asumir un subsidio por parte del Ecuador, lo cual genera un costo fiscal. Pero también además de esto, pues están productos como vehículos automotores, vehículos de carga, plásticos, que son insumos básicos para alimentos, por ejemplo, para otro tipo de productos, cosméticos también, que son de elementos de uso permanente, químicos que se utilizan como insumos en procesos productivos, farmacéuticos, y ahí vienen medicamentos que significarán una afectación seguramente al bienestar del consumidor ecuatoriano. Equipos eléctricos también están metidos dentro de este grupo, café y algunos productos relacionados con el azúcar también. Son estos quizás los más representativos. Es una larga lista porque, entre otras, además, Ecuador recibe casi el 10% de la exportación de la industria colombiana en el mundo.
Y usted se refería, por ejemplo, José Manuel, a la energía. Hemos dado lectura hace pocos instantes de la reacción del ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma Ejea. Él habla y ha dicho que ordenó desmontar los mecanismos de cooperación para que las empresas privadas vendan electricidad y recordó que Colombia fue clave para el suministro de energía durante los momentos de crisis. ¿Qué implica desmontar los mecanismos de cooperación? ¿Qué significa para poderlo entender mucho mejor? Pues puede significar una menor oferta energética por parte de Colombia al Ecuador o eventualmente frenar hacia adelante cualquier posibilidad de exportación de energía hacia el Ecuador o complicar la posibilidad de llegada de energía en el futuro al Ecuador, que pues eso, yo digo ahí es una tontería y por eso creo que esto se ha podido solucionar por otros cauces, aunque insisto, repito, el reclamo es legítimo de parte del presidente Noboa. Lo que creo es que hay que buscar el cauce para que ese reclamo legítimo se pueda manejar. Hay dos efectos que sin duda son inevitables en este caso, y me refiero concretamente a el incremento de los precios producto de la imposición de este arancel o esta tasa de seguridad y eventualmente también la reducción de importaciones desde Colombia. Me refiero a lo que llega de Colombia a nuestro país, a Ecuador. Estas dos seguramente van de la mano, pero ¿cuál cree usted que sería quizá la primera, lo primero que se sienta o las dos en paralelo? En algunos productos puede sentirse de inmediato el efecto precio, porque no es tan fácil sustituir productos si no se logra llegar a un acuerdo a través del cual no se genere el sobrecosto y que ese sobrecosto se le traslade al consumidor final. Otra cosa sería que el sobrecosto no lo asuma el consumidor final, sino lo asuma el exportador. Pero pues ahí muy seguramente muchos de estos exportadores preferirán en ese caso pues no asumir ese costo porque puede implicar una pérdida significativa y eventualmente pueden buscar nuevos mercados. Luego, efecto precio sí existe y seguramente en la medida en que esto se aplique, a partir, entiendo yo, del 1 de febrero, de aplicarse, aún hay tiempo de reaccionar, pues eventualmente va a empezar a generar una presión de precio. Ha sucedido incluso en el caso de los Estados Unidos, con las medidas arancelarias de Estados Unidos, que creo que entre otras además se copia mal para el caso de América Latina. América Latina no debería seguir la copia textual de eso que a mi modo de ver ha sido antipático por parte de los Estados Unidos de aplicar unas medidas arancelarias distorsionantes, unas medidas que pues no tienen ningún sustento y que terminan siendo al final sobrecostos para el consumidor final. ¿Hay un efecto también en el empleo? En el caso colombiano, claro, porque en la medida en la cual se frene el proceso de exportación, pues puede haber una afectación en la capacidad de producción de estas compañías exportadoras y eventualmente puede dar lugar a una generación de desempleo. Pero mire una cosa importante, hay un efecto adicional que la gente no alcanza a medir. La frontera entre Ecuador y Colombia es porosa, entonces esto también puede generar un incremento del contrabando. Y el contrabando pues, no es bueno porque anima la ilegalidad, la informalidad. Y el contrabando no ayuda en esta relación entre Ecuador y Colombia. Son más de 600 kilómetros de frontera entre Ecuador y Colombia y es evidente, como usted lo ha mencionado, es porosa. Hay muchas de las que se conocen comúnmente como las trochas, lugares o zonas donde transitan sin ningún tipo de control, se pasan productos y esto podría incrementarse. Cierro con esto, José Manuel, porque es importante también hablar de las repercusiones, lo que habíamos hablado hace un momento, esta tensión diplomática. Ya se siente, ya hay los primeros efectos, hay reacción por parte del gobierno de Colombia, hay esta insistencia por parte del gobierno ecuatoriano respaldando lo que ha sido esta medida, pero que se advierte, estamos a pocos días de que termine el mes de enero y comience o entre en vigencia esta tasa de seguridad del 30%. ¿Qué debería ocurrir en estos próximos días? ¿Cuáles deberían ser las gestiones ya a nivel diplomático? Pues mire, yo creo que quedan 10 días. Y eso es positivo, en el sentido de que en esos 10 días lo que tiene que activarse es la diplomacia. Yo invito a la Cancillería colombiana a calmar un poco los ánimos en los actores del gobierno colombiano para no usar el trino como la estrategia de comunicación. E invitaría al gobierno hermano del país, del Ecuador, para que actúe de la misma forma y que la Cancillería ecuatoriana y la Cancillería colombiana, si es del caso, con apoyo de algunos otros actores de comercio y de defensa, lo más pronto posible, ojalá mañana mismo, hagan una reunión virtual o presencial para propiciar puentes, respuestas
a la preocupación genuina del presidente Noboa y también para que se evite esta aplicación arancelaria de donde al final salen perdiendo todos, los consumidores ecuatorianos, los exportadores colombianos, y eso sí, salen ganando los ilegales, porque la informalidad y el contrabando va a prosperar. Interesante el análisis, José Manuel. Nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias, Fausto, un saludo muy especial. Gracias nuevamente. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio de Colombia, reaccionando sobre la decisión del presidente Noboa de aplicar esta tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes desde ese país. El anuncio ha provocado ya la reacción por parte de autoridades de Colombia y también el análisis de lo que podría ocurrir. ¿Cuáles son los efectos? Se ha mencionado como un arancel castigo, un arancel punitivo. Es la reacción, la lectura que se tiene desde Colombia, que hay que apelar o habrá que apelar a la diplomacia para limar lo que podrían ser más adelante asperezas entre los dos países con consecuencias todavía no previsibles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.